Solo sé que eres mi Padre, tan solo sé. Diferente, y el Señor me daba una palabra y me la confirmaba por medio de un sueño, no con nadie en particular, sino que tuve un sueño en el cual yo estaba, eso fue anoche, estaba viendo un lugar y había un río, pero un río con mucha corriente, pero el agua de ese río era cristalina, transparente, hermosa, tanto así que yo quería meterme en ese río y me metí en el río. Entonces, y habían otras personas que iban conmigo, yo no sé, creo que algunos de ustedes, no sé, iban en esa corriente y algo me decía, mira cómo se salen de la corriente, porque era como un deslizadero, como cuando tú vas a un tobogán y te tiras, esa corriente era arriba abajo, entonces yo me tiré allí y la corriente sola me llevaba, ¡pum! Y se tiraba otro y iba y la corriente lo llevaba, pero resulta que esas personas que se tiraban, yo veía cómo habían piedras que las golpeaban. Y yo dentro de mí, yo estaba feliz, contenta en el río y decía, pero ¿por qué hay algunos que las piedras los golpean? No se dan cuenta que es divertido, no se dan cuenta que es chévere, que esto es bueno. Y el agua era así, me llevaba y me recorrió y me levanté. Y por eso hoy les voy a hablar de agua. Hoy les voy a hablar acerca de un texto que se encuentra en el libro vamos a ir al libro de Primera de Crónicas. No se preocupen los que tienen hoy Reina Valera, porque hoy me vine con mis dos Biblias. Mire, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, para que ustedes no se vayan a inquietar. Entonces, y voy a leer el texto de Nueva Traducción Viviente, el de Primera de Crónicas, capítulo 14, desde el verso 8, y en Reina Valera voy a estar mirándolo, el mismo texto, pero está en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Ahí vamos a estar un rato largo. Entonces, voy a leer primero lo que les dije en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Dice la palabra de Dios. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían. Así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal-Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos con una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo de Gabaón hasta Geser. Así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Y el título es Corriente Impetuosa. Corriente impetuosa. Tenemos a un Dios poderoso, ¿cuántos lo creen? Un Dios que es capaz de sacarte de cualquier situación. Un Dios que es capaz de cambiar los escenarios por más difíciles que sean.
un Dios de sobreponerte o de ayudarte a levantarte en medio del dolor y de la adversidad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Yo te predico de un Dios real. Yo quiero predicarte del Dios que defendió a David de los filisteos, que dice la palabra que vinieron contra él en el valle. ¿De qué valle? Los que leyeron conmigo. No se les olvida. ¿Refaín? ¿Ah? ¿De cómo es? Sí. Bueno, ese valle, ¿por qué quiero que reflexionemos en ese valle? Ese valle tenía una característica y era que eran gigantes. Allí lo que fueron a pelear eran gigantes en contra de David. ¿Cuál es ese gigante que tú tienes enfrente? Quizás has escuchado prédicas acerca de gigantes. Sí, el Señor va a destruir ese gigante. Sí, el Señor me va a dar la victoria sobre el gigante. Pero de allí a que lo creas es el punto. Dios en esta mañana quiere que salgas de este lugar con la convicción de que tú tienes un Dios poderoso que es capaz de levantarte de cualquier circunstancia. Y así como estuvo con David en este valle, así está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Lo que ocurre muchas veces es que no dejamos actuar a Dios. Lo que ocurre muchas veces es que no hacemos lo que David hizo. ¿Qué fue lo que David hizo apenas supo que los filisteos iban en contra de él? Dice que, y ese pasaje está allá en el de Segunda de Samuel, en el Reina Valera. Ahí dice que apenas David oyó que los filisteos venían, ese pasaje es el de Samuel 5 desde el 17. Dice, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Eso habla de que David tenía una intimidad con el Padre. Tenía una relación con Dios. Él no se movió sin consultar al Señor. Y a veces nosotros pasa que nos movemos sin consultarle a Dios. Y cuando las cosas no se dan, ¿qué hacemos? Nos entristecemos. Ay, ¿por qué no se dio? Y resulta que Dios dice, tú me preguntaste si yo iba a ir. Tú me dijiste que fuera contigo. Tú tomaste la decisión solo. ¿Y dónde estoy yo allí? Porque a veces lo que hacemos es consultar después. Señor, ven acá, mira que yo estoy aquí y esta situación está así de esta manera. ¿Será que sí vas a venir? ¿Será que sí me vas a ayudar? Uy, Dios es misericordioso. ¿Cuántos han disfrutado de la misericordia de Dios? Disfrutas de la misericordia de Dios todos los días, de ese perdón inmerecido cuando tú te portas mal y Dios te dice, ven acá, cabezón, yo te amo. Ven acá, princesa mía, ven acá, yo te doy un abrazo. Yo estoy contigo, yo te amo. Y tú dices, ay Dios, pero yo qué soy yo. Porque a veces nos sentimos así, como que siempre la andamos embarrando. ¿A cuánto le ha pasado? Ay, otra vez, Señor, otra vez lo hice, otra vez hice eso que no tenía que hacer. Dios mío, perdóname. Pero nosotros no podemos estar en nuestra vida en ese ciclo de que fallamos y como sabemos que tenemos un Dios misericordioso, vamos y le decimos, Señor, perdóname otra vez. Y todas las veces lo mismo y después el pecadito sigue creciendo y creciendo. Y llega un punto en que lo que está pasando es que amamos más ese pecado y no dejamos que Dios obre en nuestra vida como Él necesita y quiere obrar. Dios quiere sacudir tu vida. Dile al de al lado, Dios va a sacudir tu vida. Hay algunos que ya han pasado por situaciones que Dios les ha sacudido, ¿sabías? Por eso yo quiero recordarte un pasaje que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sabías que la palabra de Dios dice eso? Dice claramente eso. Eso quiere decir que Dios, claro, sí, todo amor, todo bondad, todo amor. Y hay cariñitos para acá y para allá. Pero el día en que ese hombre, pensando como que es mi padre, se siente y me dice, ven acá, tenemos que hablar seriamente, yo tengo que ver cómo me voy a presentar ante él. Y tú no tienes que esperar ese día. Tú no tienes que dejar que las cosas pasen sin ponerte a cuenta con lo que te tienes que poner a cuenta. Porque ahora Dios te está como tratando con cariñitos. Qué linda eres, qué hermosa. Mira, te doy un dulce por acá y te da un dulce por allá y bendiciones por allá. Porque resulta que, ¿qué pasa con nosotros como humanos? Que cuando estamos en la buena, ¿qué pasa? Parece como que ya no tenemos como que tanta gana de adorar al Señor. Hay veces que yo me he dado cuenta que hay personas que de pronto están en la crisis y entonces están, oh Señor, te amo. Y en ese momento es su mejor adoración. En ese momento, uy, Dios mío, los cielos se le abren. Pero cuando tienen buena plática en el bolsillo, cuando la cosa está bien, cuando nadie está enfermo en la casa, una flojera para adorar. Y el pastor dice, levanten las manos y por dentro en la mente, otra vez tengo que levantar las manos.
Cuando el pastor dice, vamos a hacer una cosa en la mente, ¿qué será ahora? Que no sea que agarre el hermano. Eso, hermano, solamente muestra una cosa, está fuera de la adoración, está totalmente fuera. Estás pensando en otra cosa, tu interés está en otra cosa, en Dios no. Porque mira, cuando yo quiero adorar, yo no tengo que ver con nada. Que si entró el hermano, hay gente que se sabe todos los que entraron y cómo entraron. Qué cara hizo y qué no hizo, hermano. Tenemos que aprender a disfrutar de estos momentos porque para eso nosotros, ¿el propósito cuál es? Dice, tú fuiste creado para alabanza y gloria del Señor. Entonces resulta que tú eres un adorador y cuando estés allá en la eternidad, tú tienes que ser ese adorador que aquí estoy, Padre, te amo con locura. ¿Qué haces tú cuando estás enamorado? Intenso, ¿verdad? Ronald Alberto, conmigo terminábamos a hablar en esas épocas de pasión y de amor que todavía están, todavía. 2 de la madrugada y hable que hable y escribe mensajes. En ese tiempo él me enamoró con mensajes de texto. Ayer estaba mi hijo revisando un montón de cosas allá de unas fotos y unas cartas y comienza a leer una carta. Mami, ¿esto qué es? Mami, ya tú leíste esto que escribió mi papá. ¿Eso a quién se lo escribió? Yo, mi amor, me lo escribió a mí. Y él se sorprendió. Mi papá te escribió eso. Yo, sí, porque ustedes vieran esas cartas, eso destila amor puro. Entonces, nosotros tenemos que destilar amor hacia nuestro Padre. Si tú dices que amas a Dios, pues tú tienes que demostrar, el amor es acción. Es que tú quieres que, por ejemplo, tu esposo te dice, o tu esposa, o tú le dices a tu hijo, yo te amo. Y ya, yo te amo, pero hago cositas, ¿verdad? Yo te amo, pero aquí estoy para abrazarte, para consolarte, para apoyarte, para bendecirte, para cuando tú me necesites, aquí estoy. Nosotros queremos decirle, ay Dios, yo te amo. Nada más los domingos cuando venimos aquí. Toda la semana, para allá, para acá, para allá, y dele para acá, y el negocio, y la cosa. ¿Y Dios dónde? Pero quieres que la corriente impetuosa de Dios salga a tu ayuda cuando estás en la crisis. Y para que tú puedas ver la gloria de Dios, que era lo que el Señor me mostraba con ese sueño, es cuando tú estás en la corriente de Dios, tú te dejas llevar por esa corriente al punto que lo que es obstáculos para otros, para ti aún, eso no es obstáculo, ¿sabías? Sino que Dios todo lo usa para bien. Y hay gente que hoy Dios las va a meter en esa corriente impetuosa y las va a llevar al destino y al propósito que Él marcó para cada uno de ustedes. Amén. ¿Sabes? El enemigo es experto en poner esas piedras en la corriente. Y la corriente impetuosa tiene que ver con que es lo que Dios va a usar o donde Dios te va a meter para que puedas ir y acabar con esos enemigos, como hizo Dios con David. Entonces dice que esos enemigos Dios los destruyó. ¿Cuál es tu enemigo hoy? ¿Tienes enemigos? A veces nosotros mismos somos nuestros enemigos. Nosotros mismos nos oponemos a la presencia de Dios. Nosotros mismos hacemos cosas para que Dios no obre en nuestra vida. Y Dios quiere levantarte y Dios quiere usarte, pero tú estás en Alicia en el País de las Maravillas. Mira al de al lado para que vea, tú inmediatamente sabes si está aquí o se fue. ¿Está aquí o se fue? Espero que esté acá. Dile, debes estar acá. Recibe la palabra. Escucha la palabra. Porque ¿sabes qué es lo que hace la palabra? ¿Sabes que la palabra es como la olla a presión? Eso te ablanda, ¿sabías? Mientras tú vas recibiendo hay algo espiritual que tú ni te das cuenta, pero va profundo a tu ser. Y puede que hoy no sientas nada, ni mañana, 3, 4 días, algo comienza a pasar. Algo comienza a hacer. Lo que muchas veces cuando Dios me lleva a ministrar a las personas a nivel profético, yo de pronto humanamente puedo saber quién es la persona. Y a veces yo lucho con una palabra profética en mi mente y yo digo, ¿cómo le voy a decir eso a esta persona? Si ni siquiera, eso no va por ahí. Y el Señor me ha pegado unos regaños. Y me ha dicho, suelta lo que te he dicho que tienes que decir. Porque nosotros nos quedamos con el momento, o con lo que vemos, o lo que sabemos de la persona.
Por ejemplo, si yo sé que una persona es iracunda, que es una persona mal hablada y el Señor le está diciendo, te llamo como portador de paz. ¿Yo qué voy a querer decir que es portador de paz? No voy a querer decir que es eso si yo sé que es iracunda. Entonces Dios nos sorprende. Pero necesitamos dejar que Dios nos sorprenda. Depende de nuestra actitud, depende de nuestra disposición. Dios quiere que te metas en esa corriente impetuosa para que tú veas milagros a tu alrededor, para que tú veas al Dios real obrar en tu vida. Dios quiere sacudirte, ¿sabías? Y a mí me gusta hablar así como con energía, porque yo siento, yo no sé. A veces yo digo, Señor, esta energía que yo tengo, yo necesito que algunas personas tú se la inyectes. Yo no sé, yo no sé si será mal. Ustedes, ¿será que esa oración es mala? Yo no sé si es mal. Yo la verdad nunca le he dicho, Señor, esa oración es buena o es mala. Pero yo necesito un pueblo que esté activo en el Señor. Yo creo que Dios en este lugar ha llamado a gente que tiene posición de comandante en el ejército de Dios. Y para tú ser un comandante, hermana, ¿cómo está, hermano? Ven, hermanita. No, yo eso no le veo sentido. Los que son aquí de la policía, un comandante así. Comandante bueno para ustedes es que le pegaba su regaño, ¿o no? Ronald Alberto no olvida como a 3 o 4 que le daban cocotazo. Y dice, no, es que él me decía esto y me decía aquello y no los olvida. Hermanos, necesitamos eso que Dios nos quiere dar. Mira, Dios dice, algo que me llamaba la atención de este texto, es que dice que Dios irrumpe. ¿Sabes lo que significa que la palabra irrumpir? ¿Sabes lo que significa eso? Entra con violencia. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Necesitamos que Dios irrumpa en nuestra vida con violencia para destruir lo que se opone al cumplimiento de su propósito, ¿sabías? Necesitamos que Dios irrumpa con violencia en nuestra vida para quebrantar esos pensamientos que nos distancian del entendimiento espiritual, porque estamos carnales, hermanos. Dile al de al lado, estás carnal. Y quizás ustedes dicen, no, yo no estoy carnal porque yo estoy, si tú supieras, tengo 7 días de ayuno hoy. Pero estamos carnal cuando nos dejamos llevar por las emociones. Estamos carnal cuando decidimos, cuando estamos enojados, en vez de esperar la respuesta de Dios si vamos a hacer algo o no. Estamos carnal cuando aparece un no y tú querías que apareciera un sí. Y entonces que te sientes mal. Porque a veces en tu vida aparece un no, ¿sabía? A veces ese no trata como que, pero como yo hablaba anoche con alguien, queremos como que, ay Señor, pero yo quiero. Y el Señor está diciendo, no. Ay, pero sí, Dios. Y el Señor, no. Y esos no nos estresan. Si no, que lo diga John, ¿verdad, John? O te decían, no vas a salir todavía de la clínica, John. ¿Y tú cómo te sentías? Yo sí quiero salir. Y a veces estamos en esos procesos duros en nuestra vida donde ahí es un no y tú quieres un bendito sí. Por ejemplo, tenemos una persona que nos hace la guerra y nosotros queremos que esa persona se desaparezca del mapa. Y le hemos orado al Señor como Pablo, 3 veces le he orado y no lo quita. Y Dios dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ay, ¿y cómo se va a perfeccionar? Ese hombre me la tiene montada. ¿Cómo se va a perfeccionar? Claro, Dios está trabajando tu perseverancia, tu persistencia, tu constancia. Dios está trabajando eso. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que lo quite enseguida. Pues no lo va a quitar enseguida. Él lo va a quitar cuando lo tiene que quitar. No cuando tú digas, porque el que sabe qué falta en ti ser tratado, qué dentro de ti aún no ha sido tratado, es Dios, quien te hace una radiografía completa de los pies, ¿estás viendo? De los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. El enemigo quiere estorbar el plan. ¿Sabías? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que avancemos, que demos testimonio de Él. Dice que para que otras personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. ¿Cuál es la finalidad? Que cuando alguien me ve a mí, vea a Cristo. Cuando alguien te ve, ve a Cristo.
como yo dije esta mañana, esto se lo dije en el primer servicio, si yo llamo a alguien en tu casa y le pregunto, mira, tal persona que va a la iglesia, esa persona, tú ves a Cristo en ella, ¿qué me diría ese familiar? ¿Qué me diría? Me diría, pastora, no se engañe, o yo, no se engañe, a usted le muestra una cosa, pero acá es un diablo, entonces ya ahí está fallando la cosa. Allí ya eso va por otro lado. Allí lo que estamos haciendo es religioso. Aquí sí, santo, aleluya. Gloria al Señor. Tengo revelación de los 7 cielos. Tienes todas las revelaciones, pero cuando llegas a la casa, eres un demonio. Y peleas con todo el mundo. Y tú no tienes paciencia. Y si te hacen algo, tú dices, si me la hacen, ¿qué pasa? Me la pagan. Ay, ¿cuántos dicen así? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Por eso les decía, somos carnales. Nos dejamos llevar por el impulso. Dios quiere que lo conozcas, que conozcas al grande, al todopoderoso, al que quiere transformarte desde adentro para que otra persona pueda ver a Cristo en ti. Tú no te mandas, ¿sabías? Dile al de al lado, tú no te mandas. ¿Y si es la esposa? Si es la esposa, menos. El esposo. Pero ¿qué pasa? No tiene que ver con el hombre. El que nos gobierna a nosotros debe ser Cristo. El que nos gobierna a nosotros debe ser el Padre. Tú no andas pensando lo que quieres andar pensando. Tú piensas exactamente lo que Dios quiere que tú pienses. Tú amas a aquel que se levanta en tu contra. ¿Cuántos dicen amén? Tú bendices a aquel que habla mal de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eres capaz de hacer eso? Bueno, ahí estamos. Recuerda que nosotros estamos en el valle donde hay gigantes. Que tú vas caminando y Dios dice, yo voy contigo como corriente impetuosa a derribar y a destrozar todo aquello que se levanta en tu contra. Por eso la Biblia nos llama a nosotros como más que vencedores. A mí me dio risa esta semana porque alguien hizo algo que yo digo, oye, eso es lo mismo que yo hago en la oración. Porque yo cuando tengo una cosa así que orar urgente, yo la escribo aquí, la coloco en una mesita. Yo digo, ven, vamos a hablar tú y yo, Señor. Y eso comienzo a caminar por todo el cuarto. Y yo, bueno, esta situación está así, así, así. Yo necesito, Padre, que tú obres de esta manera. Padre, revélame lo que está impidiendo que esto se dé aquí. Señor, rompe esto acá. Y alguien decía, yo con toda mi mojiganga. Y es verdad, yo también me pongo así. Porque, hermano, nosotros a nivel espiritual necesitamos tener un papel activo. ¿Y qué pasa? El enemigo nos quiere adormecer. Esas oraciones, digamos que estás arrodillado. Padre, gracias, Señor, porque tú estás conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, y la llanta del carro se le salió. Hay algunos que están orando y salen otras cosas cuando oran. Se va, y yo, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Si yo estoy orando. Si se ríen porque le ha pasado. Si a mí me ha pasado, a ti también. Y yo dije, yo no puedo permitir esto en mi vida. Esto no debe ser el día a día de mi vida de oración. Estoy mal. Yo necesito buscar del Señor. ¿Cómo yo voy a estar orando y la mente se me va a ir para otra cosa? Esto no está bien. Y yo misma me tengo que alertar, hermano. ¿Quién te va a alertar a ti en lo íntimo? Tú mismo. Yo por más que quisiera, yo sí quisiera meterme en los cuartos de oración de ustedes. A dar cocotazo ahí. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú por qué estás orando así? Yo quisiera, de verdad que sí, pero son cosas imposibles que uno quisiera, pero nunca se van a dar. A menos que usted me invite. Véngase 3 días para acá y ora conmigo. Y yo, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Pero la Biblia enseña que Dios tiene capacidad de quebrantar a esos enemigos de nuestra vida espiritual, de lo que se opone a nuestro crecimiento, de lo que viene a robarnos la paz. ¿Qué es lo que hoy te está robando la paz a ti? Yo no sé qué será, pero Dios te dice en esta mañana, voy con toda a librarte de eso. ¿Tú lo crees? Di amén, yo lo creo. Ese es el Dios que yo tengo, que me libra de esto, que me saca de esto, que me respalda, que me ayuda a resolver, que me da una salida para esto que yo estoy viviendo.
Ese es el Dios que tenemos, un Dios que no se equivoca. ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios miente? ¿Tú crees que Dios hay veces sabes que tenemos que Dios es malo? Tenemos ese concepto de Dios y dice la palabra que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y Él está para nosotros en los momentos que vivamos en esta tierra, porque en este mundo dice que vamos a padecer aflicción. Mientras estemos aquí, no te sorprendas de la aflicción. ¿Por qué te sorprende? Ay, ¿por qué tanto dolor entonces? No, dice la palabra, vas a sufrir aflicción. Ay, pero ¿por qué yo más dolor que el otro? Tú no sabes nada. Tú no sabes el dolor del otro. Porque cada quien vive su cruz, ¿verdad? Lleva su cruz. Entonces Dios en esta mañana, ¿qué quiere? Quiere levantar una iglesia que pueda comprender lo espiritual. Quiere levantar una iglesia que entienda que Él es real. Que sepa que nacimos con un propósito, que va más allá de nuestro entendimiento, que tenemos que hacer o tener un papel activo en lo espiritual. Que esto no es de, yo creo, a mí me parece, en Dios no es así. David dice que 2 veces, y las 2 veces que hizo, fue y consultó al Señor. La primera vez, el Señor dice que arrasó a esa gente con corriente impetuosa, dice que se llevó a todos los enemigos, y luego, ¿qué pasó? Pregúntale al de al lado, ¿qué fue lo que pasó? Otra vez vinieron los filisteos. Otra vez. Entonces dice que en ese momento el Señor les dijo, ahora lo va a atacar ¿por dónde? Por atrás. Ajá. Y vino, ¿y qué hizo otra vez Dios? Los desvendió, los sacó, los libró. Esto nos habla, mis queridos amigos y hermanos, que nosotros vamos a tener batallas y nosotros ya pasamos la primera batalla. Pues después viene ¿qué? Otra batalla. ¿Y por qué vamos a creer que ya hay gente que dice, ya yo no quiero sufrir más? No digas así, no digas así. Es más, arrepiéntete de esas palabras ahora. Porque es como si atrayeras eso. ¿Sabías? Entonces, ay Dios mío, Señor, perdóname, Padre, yo he estado... Porque a veces se nos sale como el impulso así, cuando realmente decimos yo no quiero sufrir más, es porque estamos adentro de nosotros como, yo no me merezco eso, Señor. ¿Y qué estamos diciendo? Tú eres injusto, Dios. Tú no te das cuenta que ya se me acabaron las fuerzas y Dios sí sabe hasta dónde tú puedes soportar. Hay gente en este lugar que Dios les quiere llevar a un nuevo nivel, pero que está en el Señor tratando de irrumpir en sus vidas y no lo dejan. Y cuando llega el Señor a una vida, créeme, Dios no solamente se va a meter de frente, se va a meter por atrás, se va a meter por todos los lados posibles hasta que tú entiendas. ¿Sabías eso? Entonces, si hay gente que le saca el cuerpo al Señor, ¡huepa! Se metió por ahí no es. Andan así con Dios. Eso es así, hermano, yo lo veo. Y Dios diciéndote, ven que quiero un encuentro contigo. Y la persona, ole. Y llega un momento en que ya no tenemos otra escapatoria, sino, bueno, Señor, aquí estoy. Ya no voy a andar escondiéndome más, ya voy a hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga, Señor. Porque tú eres el Dios que sabe que es lo mejor para mí. Dice en el versículo 16, David hizo lo que Dios le ordenó. ¿Qué es lo que Dios te está ordenando? Esta expresión habla de obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a obedecer? Dios quiere que seas tú y yo, que seamos obedientes. Y obedecer cuesta. Y obedecer es difícil. Obedecer es muchas veces renunciar a lo que nos gusta. Obedecer es muchas veces hacer lo que nos incomoda. Obedecer muchas veces es luchar contra nuestro propio deseo. Obedecer es, a veces, ay, me duele. Pero Dios quiere que obedezcas. Porque en esa obediencia está la bendición. ¿Sabes? Dios no te juzga hoy. No es el día del juicio. Hoy no es. Hoy Dios lo que está haciendo es darte una oportunidad. Te está recordando que quiere que le obedezcas. Y tú que estás acá, Dios está colocando en ti un anhelo por su presencia.
Y si habías dejado de orar, entonces ¿ahora qué? Vas a orar más. Y si tu fe se estaba como bajando, hoy tú dices, yo quiero creer en ese Dios real que hablaba esa muchacha allá. Y si estabas en crisis en tu familia, dice la palabra que nosotros debemos estar en lo que nos respecta y nos compete bien con todo el mundo. ¿Sabías eso? Entonces a mí es mi deber yo hacer para estar bien con las personas. Si tienes a alguien con quien entrar a cuentas o hablar o decir, mira, esto está pasando entre tú y yo, vamos a arreglarlo, debes hacerlo. Porque eso te va a llevar a un nivel mayor de crecimiento, al nivel donde Dios quiere que llegues, de un entendimiento mayor en lo espiritual. ¿Cuánto quieren tener revelación de Dios? ¿Cuánto quieres que Dios les dé visión, sueño, profecía? ¿Cuánto quieren eso? Anhela eso. El apóstol Pablo decía, son muchos dones, anhela los mejores. Entonces tú, ¿cuáles son esos dones? Tú dices, Señor, yo quiero. Mira, yo me acuerdo que cuando anhelaba el don de lenguas, yo no tenía otra oración sino ese. Fueron como 5 meses yo en ese tema. Y yo aburría al Señor y como que Dios dijo, ya, vamos a dártelo. Y yo pensaba que eso iba a ser así, wow, asombroso, como que, porque yo a veces veía que cuando Dios le daba el don de lengua a una persona, eso caía por allá y comenzaba, guau, 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 guau. Y eso no, y nada, eso no pasaba conmigo. Entonces, y en el tiempo de antes era peor porque pensabas que si no tenías el don de lengua, tú no tenías el Espíritu Santo. Imagínate, entonces yo decía, Dios mío, no tengo el Espíritu Santo, Padre. No lo tengo. Y yo, Padre, dame ese don. Y yo oraba y oraba. Y cuando Dios quiso, de la forma en que quiso, sin nadie, en mi habitación sola, solita. Nadie se dio cuenta ni para decir que me iba, ya lo tengo, hermano, mira, viste que ya. Mi habitación solita. El ambiente cambió. Comencé a percibir porque el ambiente espiritual cambia cuando uno entra a la presencia. Yo sentí como, y el Señor me estaba como mostrando las esferas espirituales así como todos. Sí, es así, hermano. Entonces yo como que entré a ese lugar y el Señor me dice, háblame. Y ya hablé y ya no era mi voz. O sea, no eran mis palabras que entendía. Y hablaba y me acuerdo yo que comencé como a las 11 y eran las 3 de la mañana y yo estaba hablando con Él en un lenguaje que no entendía. En ese tiempo no lo entendía. Después yo le dije, yo no puedo estar hablando eso sin entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces comencé otro tiempo de orar para que Dios me diera la interpretación de lengua. ¿Verdad? Entonces, pero hay gente que quiere los dones o quiere algo maravilloso y oró una vez y ya cree que así se solucionó. Pues yo te tengo que decir que no. Esto en Dios no es así. Ay, Dios mío, yo quiero ser el predicador, Padre, esta noche, Padre, hasta las 3 de la madrugada, oraré para que yo sea ese predicador. Y ya después de eso más nunca oraste. No, no es así. Si fuera así, Esto es que a veces encontramos esa pared como que, yo ni siquiera sé si Dios me está escuchando. Como que las cosas a veces van a ser duras para ti. Pero Dios te dice, persevera. ¿Sabes de qué se trata esta prédica? De continuar, de perseverar, de insistir, de tocar. Se trata de eso, de anhelar lo grande de Dios. ¿Cuántos anhelan lo grande de Dios? Intimidad. Vamos a tener intimidad con el Señor. Vamos a entrar en los tiempos con Dios. Ya vamos. Yo solo sé que eres mi Padre, tan solo sé